estamos en este ciclo Cosecha Propia de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Estamos aquí acompañados por Guillermo Delgado, que es gerente de negocios responsables y de sustentabilidad para Latinoamérica de Syngenta, toda una personalidad, digamos, en el mundo de la agronomía. Y bueno, es un egresado de la universidad. Así que vamos a tener un diálogo con él, nos va a contar un poco cuáles fueron sus comienzos, sus inicios, su paso por la universidad y también qué está haciendo hoy Syngenta en materia de sustentabilidad, que es un tema realmente importante para quienes, bueno, están encarando una carrera universitaria y se están formando en este terreno. Así que, bueno, bienvenido, Guillermo, te doy la palabra, pero preguntarte en un comienzo, ¿cómo fueron, digamos, cómo fue tu acercamiento a la universidad? ¿Por qué elegiste la carrera de agronomía y por qué Lomas de Zamora, no? Bueno, buenos días a todos. Hola, Carlos, gracias por la invitación. Para mí es un placer poder participar de este ciclo y más para nuestra querida facultad. Bueno, mis inicios en agronomía en general y después en particular en Lomas yo vengo de una escuela agraria, estudié técnico agropecuario en Ezeiza y en escuela agraria en Ezeiza, que también llegué medio de casualidad, pero terminé haciendo la secundaria ahí y algunos profesores de esa secundaria venían de la universidad y cuando terminé la secundaria me quedaba la disyuntiva de estudiar veterinaria o agronomía y por suerte me supieron guiar los profesores que tenía en esa época y bueno, me decidí por agronomía y después tenía la otra gran disyuntiva si ir a la UBA, a Buenos Aires o quedarme. Yo soy de Monte Grande, entonces la Universidad de Lomas me quedaba muy cerca y me supieron hablar muy bien, por suerte, de la facultad en ese momento y terminé yendo a Lomas, que además de quedarme cerca ya tenía algunas referencias de nuestros profesores. Está claro. O sea que vos venís del conurbano, venías de la zona, estudiaste en una escuela con perfil ya volcado para la agronomía, eso de alguna manera te definió y te determinó también el ámbito geográfico, ¿no? De alguna manera me parece que por ese lado vas. ¿Y cómo fue tu paso por la universidad, digamos? ¿Encontraste lo que de alguna manera en la previa suponías? ¿Te pareció que, bueno, que reforzó tus ideas previas o, bueno, te encontraste con alguna novedad? Bueno, en principio no tenía yo, como decías, vengo del conurbano, de zona sur, una familia de 7 hermanos y me tocaba ser el primero en ir a la universidad, así que no sabía muy bien con qué me iba a encontrar. Eso estuvo bueno porque la verdad que cuando empecé la carrera, primero el ambiente de la facultad era muy cálido y muy contenedor, eso me ayudó bastante porque la verdad que fue un salto muy significativo. Mi secundaria no había sido tan fuerte y la verdad que el primer contacto con la facultad, con los contenidos, con la cantidad de horas y demás, era un poco abrumador de entrada. Así que me sirvió este contexto que tiene hoy la facultad, o que tenía en esa época de que éramos pocos y bueno, era un ambiente más bien cercano. Así que lo primero que encontré fue con una cantidad de información que no estaba acostumbrado. Y me costó, lo cierto, el primer cuatrimestre en particular. Y después me fue atrapando, ¿no? De a poco, cuando pude superar esa primer parte de la facultad, que desconocía lo que me iba a encontrar, me terminó gustando. Pero sí, no sabía muy bien a dónde me metía o si iba a durar en la carrera o no, y como nos metimos varios de la secundaria, que muchos terminaron cambiándose a otras carreras, a mí me entusiasmó la agronomía, y de nuevo, no sé si fue la facultad y la metodología en la cual esto de que éramos pocos y que teníamos muchas horas compartiendo, eso ayudó bastante, o fue simplemente la carrera que me atrajo, ¿no? Así que siempre me quedé con esa disyuntiva. Vos hiciste la carrera, digamos, trabajando y estudiando, cursaste en horario, digamos, diurno, nocturno. ¿Cómo fue tu cursada? Bueno, eso es un desafío que tenía en ese momento la facultad, que tenía materias tanto por la mañana, por la tarde. La verdad que fue medio complejo. Sí, trabajé,
pero no tenía horarios rígidos. Traté de hacer algunos trabajos que podía tener horarios flexibles. En ese momento estaba trabajando en un vivero también de un compañero que era agrónomo, y me dio esa facilidad de poder adaptarme en los horarios, cosa que me pedía la facultad. Tenía materias por la mañana y algunas después del mediodía que me obligaban a quedarme en la facultad. Entonces sí fue un desafío eso de tener que buscar algún trabajo complementario, pero no de horarios rígidos, porque, de nuevo, ¿no? En ese momento tenía horarios en diferentes partes del día. Claro. ¿Y cómo fue, digamos, entiendo que la carrera tiene, digamos, todo un bagaje teórico y también una cuestión práctica, ¿no? ¿Cómo fue ese acercamiento, bueno, al campo, ¿no? O a ver, digamos, el terreno, a manejarse, digamos, digamos, algo más cercano a lo que es el trabajo del agrónomo, ¿no? Me imagino que esa parte de la formación tiene que ver con, bueno, salir al terreno, al campo concreto. Sí, bueno, eso es un diferencial que siempre destaqué de la facultad. Lo cierto es que en esa época teníamos un campo de trabajo, la Lomada, muy cerca de la Facu, que se podía acceder en colectivo y demás, que era bastante inusual para una carrera. Así que teníamos muchas horas prácticas en el cual íbamos, podíamos sembrar, teníamos maquinarias, podíamos calibrar las máquinas, teníamos un buen balance de lo que era la teoría con la práctica. Esa práctica que hoy yo aprovecho mucho, ese contacto que tuve en el campo, fue un diferencial siempre que aproveché, ¿no? Tuvimos mucho contacto. De hecho, hacíamos prácticas que muchas veces extendían claramente el horario de la materia, íbamos fines de semana, recuerdo hacer ensayos a los campos, y muchas veces en verano también teníamos que ir para terminar los prácticos o para terminar la investigación que estábamos haciendo. Así que la carga práctica fue muy buena, y la teoría, al ser, en su momento éramos un grupo que se fue reduciendo con el pasar de los años, era casi personal. Entonces veíamos como una carga teórica importante. En su momento, bueno, claramente uno iba a decir, bueno, ¿cómo nos están apretando? Pero cuando salimos a trabajar a las empresas es un diferencial claramente. Claro, lo valoraste, digamos, los años posteriores. Con el tiempo se notaba cuando yo decía, no, vengo de Lomas, y me pasaba muchas horas en el campo y decía, bueno, ¿y dónde? ¿No? Bueno, sí teníamos muchas prácticas, y el contacto con la maquinaria, poder subirse a un tractor, a una pulverizadora, a una sembradora, y poder calibrarle, conocer de qué estamos hablando, y para realmente rendir, como nos tocaba en esos momentos, rendir todos los finales orales. De nuevo, era una época que tal vez uno no valoraba tanto ese frente a frente con un docente, pero tenías que saber para rendir bien un final. Eso después, con los años, nada, lo aproveché muchísimo. ¿Y cuándo fue ese momento de la carrera en el que vos dijiste, bueno, no me equivoqué, esto es lo que quiero hacer, quiero trabajar, digamos, de agrónomo y, bueno, buscar alguna empresa en la que pueda desarrollarme? ¿En qué momento de la carrera o promediando qué año, digamos? Bueno, eso claramente no en el primero. En el primer año uno se ve un tanto abrumado, primero por el cambio de secundaria a universidad, pelea con las primeras materias que no tienen que ver tanto con la agronomía, matemática, física, química. Recuerdo esos primer y segundo cuatrimestre muy complicado, pero ya en el segundo año, cuando uno empieza a ver materias más de agro, no sé, unas botánicas, o empezábamos a trabajar con algunos cultivos, empezabas a entender lo que era la agronomía. Había profesores que te hacían sentir la agronomía, caso materias de suelo, entre segundo y tercer año, realmente ya fui un convencido de la materia que estaba estudiando. Y bueno, claramente nuestro país tiene un potencial enorme para la agricultura, así que ahí te diría que entre el segundo y tercer año decidí continuar, empecé a restar las horas que podía del trabajo para dedicarme mucho más, porque además me insumía muchas más horas, y fue realmente el clic que estuve convencido de lo que estaba estudiando. Hagamos un salto en el tiempo y, bueno, vayamos a tu actividad actual, digamos, ¿no? Que tiene mucho que ver con tu formación
y que podés desarrollarlo en una empresa, digamos, deporte, en una empresa multinacional. Concretamente, ¿qué es lo que hacen en materia de sustentabilidad, que es hoy uno de los focos en los que la universidad pone también, digamos, la mirada, ¿no? Sí, muy bueno. La verdad que el área de sustentabilidad estos últimos años dio un salto importante. Hoy desde Syngenta estamos impulsando muchas prácticas de lo que llamamos hoy agricultura regenerativa. Estamos haciendo foco para que el productor pueda entender el diferencial de trabajar prácticas que cuiden el suelo, incorporar temas de biodiversidad, cuidado de agua y, por sobre todo, empezar a pensar por fuera del cultivo. Tal vez en esa época no lo teníamos tanto y de hecho hoy cuando empezamos a estudiar cambio climático y cómo la agricultura es parte de la solución, tenemos que volver a los libros. En ese momento no le poníamos foco y celebro que la facultad hoy lo esté mostrando porque hoy sí es necesario que el productor, además de ver el lote y ver el cultivo y entender la dosis, momentos de aplicación de productos, saber de productos, es importante, pero es solamente una parte, la parte productiva. Hoy tiene que sacar la mirada del lote y empezar a ver el ambiente. Hoy el diferencial está ahí. La agricultura del futuro va a mirar la forma en la que producís, no solamente de nuevo qué cultivos ponés, el ciclo, variedades, híbridos, productos, sino cuán cuidadosos sos con el ambiente y cuánto le aporta a la sociedad en la cual estás trabajando. Hoy hay mucha fantasía o mucho desconocimiento, que se quiere, en la sociedad respecto de qué es lo que hacen en la aplicación digamos, de herbicidas, de fertilizantes, de todo tipo de productos químicos que se utilizan, ¿no?, en la agricultura. ¿Qué podemos decirle, digamos, a esa gente para que entienda que de alguna manera la agricultura se está trabajando de modo sustentable, aunque utiliza, digamos, insumos químicos, ¿no? No, eso es tal cual. Primero, entender que las dudas y los cuestionamientos de la sociedad son razonables. Quieren saber cómo producimos, quieren entender, y eso es una pata que el agrónomo tiene que saber, que tiene que empezar a comunicar, no solamente encerrarse en el campo, el asesor, el productor, sino que tiene que salir también hacia afuera y empezar a explicar qué está haciendo. Eso es fundamental. Primero, que durante años nos dedicamos a trabajar y decimos, estamos haciendo las cosas bien, somos unos convencidos. Hoy no, hoy tenemos que salir y ser voceros de la buena actividad en la que trabajamos. El campo es, nosotros como país somos productores de alimento, el productor argentino es muy ávido de incorporación de tecnología, es muy ágil y de hecho tenemos prácticas sustentables mucho mejores que otros países productores. Así que ya ya estamos haciendo las cosas bien. Nos queda empezar a mostrarlos. Claramente no se puede producir alimentos sin el uso de insumos, eso está claro. Hoy son químicos, mañana serán biológicos. Lo interesante acá es no solamente pensar de lo que se está poniendo en el campo, sino que ver qué queda, ¿no? En esto que decimos de la agricultura regenerativa, ¿no? Yo tengo que producir con la mejor tecnología, utilizando buenas prácticas. Los insumos pueden ser, nuevamente, químicos, biológicos, los que tengamos a manos usados en forma eficiente, pero también mirando qué le dejo al suelo, ¿no? ¿Qué le dejo cuando me voy? Que lo tengo que dejar mejor de cuando llegué. En eso es una tarea constante que hoy, es verdad, la sociedad dice, bueno, ¿cómo estamos aplicando? Bueno, de nuevo, tenemos que trabajar con buenas prácticas, pero tenemos que demostrar afuera que lo estamos haciendo bien. Hoy en la facultad creo que está promoviendo eso. Hace poco participé de una jornada que hicieron donde empiezan a promocionar la certificación de maquinaria que se está utilizando y eso es un paso para demostrar de que estamos haciendo las cosas bien. Un productor, si está haciendo las cosas bien, no tiene ningún tipo de problema para certificar una norma IRAN, una norma provincial y mostrar hacia afuera, no tiene que tener miedo de eso, estamos haciendo bien las cosas y hay que aprender a comunicarlas. ¿Estás cerca o lejos, digamos, el saber de la universidad, lo que te aporta la universidad, del mundo laboral real, concreto, en el que vos te movés hoy en día, digamos? ¿Hay un puente ahí que todavía hay que acortar o más o menos está alineado? Yo creo que van en el camino. La verdad que me gusta mucho que, primero, fui un constante retorno a la universidad. Siempre que necesité algo volví. Me han recibido muy bien.
tiene cursos interesantes, tiene miradas interesantes muy del día a día. Esto, de nuevo, volviendo a lo de las maquinarias, es algo que se está discutiendo hoy y la universidad tiene, no lo veía en mi época y hoy lo veo, así que está bueno hablar de nuevas tecnologías, hablar de drones, de imágenes satelitales. Creo que ahí estamos por el buen camino. Insisto de que trabajar con empresas, abrirse empresas, mandar alumnos a que hagan este tipo de intercambios es sumamente vital para que el alumno siga, de Lomas en particular, siga teniendo ese diferencial que tuve yo, que es el acercamiento a lo real, ¿no? ¿Podés resumir, digamos, en grandes líneas cuáles son hoy los principales proyectos, digamos, de sustentabilidad en los que está trabajando Syngenta aquí en el país o en la región? Bien, claro, sí. Tenemos un programa llamado Carbonet, que busca medir huella de carbono con productores. Ayudamos y facilitamos al productor a que mida su huella. Y esto puede parecer que hoy ya está avanzado y demás, pero el sector agro viene un poco demorado en medir esto de su huella de carbono, cuánto emite, cuánto captura. Entonces, hoy pusimos un programa para ayudar y facilitar al productor a medir su huella. En un futuro puede transformarse en algún crédito de carbono o algún diferencial. Hoy ponemos un programa de carbono. También tenemos un programa llamado Paisajes Multifuncionales, que hoy la universidad también está teniendo su pata ahí, que busca ayudar al productor a incrementar y medir su biodiversidad. Un tema que le era ajeno hasta hace poco tiempo, pero también tenemos un programa con ese de biodiversidad, tenemos mucho agricultura digital, un programa que se llama Crowwise, que le brinda toda una plataforma para que las soluciones digitales ayuden justamente a la sustentabilidad. Eso es fundamental para poder escalarlo. Tenemos un programa que se llama Sembrando Conciencia, que es un programa que busca capacitar escuelas agrarias en contenidos, de nuevo, para que el alumno de una escuela agraria ya salga con contenidos actuales. Para nosotros es uno de nuestros programas emblemas porque ayudamos a jóvenes estudiantes a que aprendan de nuevas tecnologías. Y después tenemos numerosas alianzas con aplicadores en programas de certificación, con aplicadores aéreos, terrestres, que ayudan. Pero principalmente nuestros programas hoy de sustentabilidad, bueno, tenemos con Campo Limpio todo el tema de economía circular de nuestros envases de fitosanitarios que van al campo para que vuelvan de nuevo y terminen siendo envases nuevamente. Así que tenemos programas que apuntan al ambiente y cómo el productor puede implementarlos en el corto tiempo, así como también programas de ayuda a la comunidad, ¿no? Claro, y de formación en la primera instancia, ¿no? Por lo que comentabas de las escuelas, digamos, agropecuarias. Sí, acá cuando llegué, recuerdo hace 10 años, 11 ya a Syngenta, empezamos a mapear a qué público le hablábamos. Bueno, solamente a productores, estaba bien, es nuestro foco claramente, pero después empezamos a ir en la cadena. Al aplicador también, desarrollamos programas para los aplicadores, seguimos bajando y encontramos a los alumnos, bueno, empezar desde ahí, porque es un semillero importante y es apostar a futuro, ¿no? Si hoy un joven de escuela agraria está capacitado, primero lo incentivás a que estudie, eso es fundamental, y que siga la carrera y no quede solamente como en un técnico agropecuario, sino que le empezás a dar contenidos que va a aplicar el día de mañana. Y eso ya lo termina apalancando o ayudando. Te quería preguntar, vos sos un argentino formado en el conurbano, trabajando en una multinacional, ¿no? ¿Cómo ves hoy desde tu lugar, digamos, desde tu experiencia, hacia dónde va el mercado de alimentos, la producción de alimentos en el país, bueno, y en la región o en el mundo? ¿Qué novedad hay en ese sentido? Bueno, nuevamente, como decía, Argentina es un país productor de alimentos. Somos muy buenos haciendo alimentos. Creo que el productor argentino tiene mucha agilidad. Creo que este mercado va a crecer, se va a expandir. Por eso los que estudian agronomía los aliento a que sigan estudiando agronomía porque es la carrera. Estamos parados en el sector que depende del país también en gran medida y se va a expandir. Lo que sí el mundo va a pedir cada vez más producir en forma más sustentable. Eso, todos los componentes que como agrónomos podamos incorporar desde la sustentabilidad son sumamente fundamentales. No centrarnos solamente en lo técnico, que es importante, sino que poder ampliar la mirada
y entender cómo impacta y cómo podemos trabajar para disminuir ese impacto. Toda esa visión es la que el mundo va a pedir, nuestra cadena de valor ya está pidiendo, y el mundo. Podemos cambiar de mercados, pero con el tiempo el mundo va cada vez a pedirnos más saber cómo lo estamos haciendo. Cuando hablas de el mundo te va a pedir o te está pidiendo, imagino que de alguna manera pensás, por ejemplo, en los acuerdos de libre comercio, como el que encaró Mercosur con la Unión Europea y también con otros bloques o con otros países. Este tema de la sustentabilidad, digamos, es hoy parte, digamos, integrante, fundamental de este tipo de acuerdos a nivel mundial. Sí, todos los acuerdos siempre van a venir atados a o cero deforestación o bajos de emisiones de carbono o cuidando la biodiversidad o cuidando el recurso hídrico. Todos tienen siempre alguna cláusula y cuando digo el mundo te va a pedir es porque te va a exigir de que tu producción sea sustentable. Tal vez te pague un precio diferencial o tal vez pierdas mercados o tal vez se te cierran mercados porque vos no puedas comprobar de que estás trabajando en una agricultura baja en carbono. Otros países están discutiendo si sí o no siembra directa, una discusión que desde Argentina la tenemos solucionada hace 30 años y tenemos ya siembra directa en un 80-90% del país. Entonces, de nuevo, cuando el productor entiende que esa práctica es beneficiosa, la aplica. Hoy claro, nos está quedando mostrado. Claro, e incluso, por ejemplo, el caso de la siembra directa es valorado, digamos, en países del primer mundo como Argentina como un líder en esta materia, digamos, ¿no? Por ejemplo. Sí. De hecho, lideramos la tecnología. Hoy empiezan a haber cultivos de cobertura que empiezan a hacer tendencia y el productor agropecuario ya las empieza a implementar. Lo que pasa muchas veces es que nuestra realidad no es similar a las de otras y nuestra coyuntura es diferente y nuestro día a día, de nuevo, pensar en la sustentabilidad primero ya no es una discusión, está instalada y es así. Lo que nos cuesta pensar es en el largo plazo, ¿no? Un productor argentino está rentando tierras, campos por 6 meses, por un año, entonces para trabajar acciones de sustentabilidad necesariamente son a largo plazo. Creo que eso es lo que tenemos que pensar más allá de si aplicamos o no un producto. La mirada del agrónomo hoy tiene que estar parada en estos parámetros ambientales que hacen a la sustentabilidad del sistema. Guillermo, suele afirmarse que Argentina es un país de 40 millones, ahora, bueno, el último censo dio un poco más, 47, pero que produce alimentos para 400 millones. ¿Esto vos lo suscribís, lo comprendés de esta manera o es una exageración pensar que Argentina puede alimentar a 400 millones de habitantes? No, somos convencidos que somos un país productor de alimentos, que producimos mucho más cantidad de alimentos muchas veces de las que se pueden estimar. Lo que queda aquí es ver cómo nosotros, ¿no? Puertas hacia adentro, podemos abastecer y podemos hacer esa compensación de alimentos. Uno cuando recorre los campos ve lo que producen los campos, ve la cantidad de cultivos por donde va. Y sí, yo creo que en eso somos un país con un gran potencial y tenemos que solamente empezar a mostrar, y así como lo hicimos con la siembra directa, mostrar que también somos eficientes en otros parámetros. Te pido por último una reflexión o una suerte de consejo que puedas darle a un chico que hoy está, bueno, pensando en estudiar la carrera de agronomía en Lomas o alguien que ya está promediando la carrera, ¿no? ¿Qué le dirías? Bueno, ten en cuenta tal cosa, ¿qué sería eso? Bueno, primero alentarlos a que están en la carrera correcta, que la agronomía es una de las carreras que sí va a seguir teniendo peso en el futuro, que incorpore estas variables de sustentabilidad desde el inicio, que no trate de sesgarse con algún mensaje o algo, que trate de ver diferentes componentes para tomar sus propias decisiones y que para aquel que ya está en la carrera y superó el segundo o tercer año, como me pasó a mí, entender de que tiene que seguir formándose, además de la carrera, en otros cursos que le aporten otra mirada, ¿sí? Ampliar un poco y no quedarse solamente en lo técnico, que éramos muy buenos en eso, sino que tener algún curso, algo más que le aporte, que le pueda ampliar un poco la mirada. Bueno, Guillermo, muchas gracias por tu tiempo y por tus apreciaciones. Fue Guillermo Delgado y lo dijo aquí en Cosecha Propia.